no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:35. El momento en que Abel, el presidente, no el hijo bueno, Abel tampoco es el malo del transporte, es un extraordinario dirigente, pero me llegó tarde esta información publicada en El Universo de esta mañana. El gobierno ofrece desembolsar 30 millones a los transportistas. Por eso tanto elogio al señor presidente. Entiendo que esto responde a un compromiso con los señores transportistas, desembolsar 30 millones de los 99 millones, casi 100, que adeuda por la chatarrización de unidades y el subsidio de la tarifa reducida. Vayan ustedes a ver esa cantidad de tratativas, de convenios y de apoyos que el señor presidente, y de gana me acordé del doctor Velasco, pero en fin, ya me acordé y ya lo dije. El doctor Velasco era muy afecto a los señores transportistas, pero también le botaban del poder cada vez que veían que la ciudadanía salía a las calles. Bueno, hoy les preguntamos a nuestros invitados, señoras y señores, ¿qué opinión tienen respecto a los siguientes ministros de Relaciones Exteriores que se han turnado desde el 15 de enero del 2007 a esta fecha? A la actualidad con Guillermo Lonco. María Fernanda Espinosa Garcés, del 15 de enero del 2007 al 5 de diciembre del 2007. No puede ser. Del 15 de... Claro, está mala fecha. 2008 tiene que ser. Claro. María Isabel Salvador Crespo, del 5 de diciembre del 2007 al 12 de diciembre del 2008. Tampoco me convence. Luego siguió Fander Falconi Benítez. Ahora es permanente, prácticamente el asesor fundamental del presidente Correa. Fander Falconi Benítez, 15 de diciembre del 2008, 15 de enero del 2010. Lo votaron. Ricardo Patiño Aroca, 29 de enero del 2010, 3 de marzo del 2016. Y Guillermo Long, 3 de marzo del 2016 hasta este día, hasta la actualidad. Ellos son los las ministras y ministros de Relaciones Exteriores que se han turnado en esta temporalidad del gobierno del presidente Correa. La pregunta es, ¿qué particularidad les identifica, les hace más extraños o les hace más interesantes, buenos administradores de la diplomacia, amigos de todo el mundo, menos sectarios políticamente o políticamente más radicales? ¿Qué cosas les une? Vuelvo y repito a María Fernanda Espinosa, que este momento ocupa funciones diplomáticas en Ginebra, al tenor de el servicio y la asistencia que le está dando al ex vicepresidente
de la República. Luego María Isabel Salvador está en una función en la provincia de Galápagos, me parece, o ya salió de esa dimensión. Fander Falconi Benítez, él maneja prácticamente la Secretaría, dicen, ¿no?, de Planificación del régimen. Ricardo Patiño Aroca actualmente ocupa las funciones de ministro de la Defensa. Complicados los señores militares. Luego, Guillermo Long, actual canciller de la República. ¿Qué les distancia? ¿Qué les torna afectos en cuanto a la ideología, por ejemplo, para comenzar? Mi pregunta es para usted, ex canciller, le molesto con esta primera intervención. Usted antes debía también ofrecernos, ojalá, una primicia. El señor expresidente Gutiérrez va a ser candidato también a la presidencia de la República. Hay una trilogía de militantes de Sociedad Patriótica en la que a usted le han tomado en cuenta también, pero se supone que está muy deseoso de concluir los 4 años que no pudo concluir el presidente Gutiérrez. Perdone por esta preguntita, pero me acusaría de descuido periodístico no consultarle. Tenga la gentileza, ex canciller. Mire, muchísimas gracias. Tengo la impresión de que todo el tiempo, desde que se conoce el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, esas dos secretarías de Estado, todo el tiempo se vistieron con la camiseta de la selección nacional. Siempre se ocuparon de los intereses ecuatorianos encima de todas las cosas. Es decir, nunca esos ministerios estuvieron al servicio de ideologías políticas extrañas importadas a este país, y mucho menos a un partido político. ¿Salvo? Había momentos en que se favorecía cierto tipo de intereses del gobierno de turno, pero de ninguna manera se privilegió a los intereses de los partidos dentro de ese ministerio. Por lo tanto, la principal característica es haber ideologizado a la Cancillería ecuatoriana y haberle convertido en un departamento de un partido político, en este caso, en la actualidad. Aquello no sucedió con Sociedad Patriótica, nunca. Perdone la interrupción. Absolutamente Es nunca. Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República. Mire, nunca nos habríamos atrevido a pasar lista para que pongan un dinero a favor del partido. Absolutamente. Nunca Sociedad Patriótica tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores como una agencia del partido. Absolutamente nunca. En este caso, cuando nosotros observamos, para la pregunta que usted me manifiesta, cuando en el anterior programa se ha dicho que el desempleo del país es del orden del 5.3%, cuando la pobreza extrema se dice que está en el 23.7%, cuando el Producto Interno Bruto del Ecuador cae el 3%, cuando la recesión económica del Ecuador en la caída del Producto Interno Bruto es previsible al 4.5% menos. ¿Qué es lo que sucede? El Ministerio de Relaciones Exteriores es una organización que tiene definitivamente su culpabilidad en esto. Porque ¿cómo es posible que la Cancillería ecuatoriana haya tirado al tacho de basura? ¿Cómo es posible que el gobierno de Palacios y el gobierno posteriormente de Correa hayan tirado al tacho de basura la negociación con el TLC con Estados Unidos? Y ahora, en este momento, el último dato es que están rogando para ver la posibilidad de que les añadan a un mini TLC
a productos como flores, camarón y banano en Estados Unidos para no perder esos mercados. En eso se encuentran este momento. En este instante, paralelamente a eso, tiran al tacho de basura la negociación que iba muy avanzada del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y luego después, al pasar 8 años, 9 años, nuevamente tratan de revitalizar esto cuando la sociedad empresarial del Ecuador está desesperada porque podemos tener un fracaso económico gravísimo. Y lo más grave, habría que preguntarle a Van der Falconi. Y lo más grave, no, voy a eso. Y lo más grave de esto es que tiran al tacho de basura la membresía en el APEC, que es el sistema de la Cuenca del Pacífico, donde se desarrolla el 52% de la economía mundial, ¿no? Y ahora amenazan con salirnos de la Unión de Naciones Andinas, ¿no? De la CAN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Cancillería ecuatoriana, en conjunto, operando como un sistema, no como un ministro, sino como un sistema, ha venido oponiéndose constantemente a la marcha de este tipo de acuerdos que crean desesperación en los productores nacionales, en los empresarios nacionales, crean desesperación en los comerciantes y esa es la consecuencia por la cual el Ecuador en este momento tiene un déficit comercial registrado, ¿no? Voy a decir exactamente, un comercio deficitario de 3.178 millones de dólares de déficit comercial. Es decir, estamos fracasando ¿De la balanza? En la balanza comercial. Primera vez que oigo una cifra tan alta. Es un déficit crónico. En el 2015 nosotros tuvimos 2.872 millones de euros de déficit, lo que significa 3.178 millones de dólares de déficit. Esto es una barbaridad, porque eso significa que la riqueza de la nación se está yendo por el caño. Esto significa que los desempleos van a venir por miles a familias ecuatorianas. Y este es el desastre. ¿Qué está haciendo la Cancillería ecuatoriana? ¿Qué hizo la Cancillería ecuatoriana para evitar esto? Pues yo digo y culpo a la Cancillería ecuatoriana de que esto esté sucediendo. ¿Son los actores los responsables, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, distinguido diplomático? ¿Son los señores ministros que se han turnado en el ejercicio administrativo de la Cancillería los causantes, por ejemplo, de haber desequilibrado la balanza comercial en esos niveles? ¿Qué de común tienen o han tenido los señores cancilleres y las señoritas cancilleras? María Fernández Espinosa, María Isabel Salvador, Van der Falconi Benítez, Ricardo Patiño Aroca y Guillermo Long. ¿Qué de común, qué parecido o qué diferencias han establecido en un ejercicio donde el presidente de la República ha tenido voz de mando en el Ministerio de Relaciones Exteriores permanentemente? Muchas gracias. Yo creo que hay que manifestar algo que es fundamental. De común, todos son políticos. Ninguno de ellos ha pasado ni lejanamente ni cercanamente por el Servicio Exterior ecuatoriano. ¿Van der Falconi? Bueno, han tenido misiones, cosas muy pequeñas. Yo diría que fue canciller. Fue canciller. Claro, todos fueron cancilleres. No, todos cancilleres. Dices que antes no tenía ninguna. No tenía ningún antecedente. Ningún antecedente. Son políticos. Han sido políticos, y yo diría con nulos o escasos conocimientos de las relaciones internacionales y de la práctica de la política interna, de la práctica diplomática. Eso les ha conducido ya en el plano real a cometer errores que son derivados precisamente de la orientación ideológica, muy lejana de los altos intereses del país, de intereses del país, no de un partido, sino del país. Entonces, ese ha sido para mí el denominador común de lo que estamos viendo. Y el último canciller, el que tenemos actualmente, que no sabemos si es inglés o es francés, ingresó al Ecuador con pasaporte francés. No sé si le han otorgado la nacionalidad ecuatoriana graciosamente,
pero parecería inclusive que viaja a Inglaterra a hacer gestiones oficiales, parecería que viaja inclusive con pasaporte británico. Entonces podemos ver que la diplomacia ecuatoriana ha estado en manos de personas que no estaban y no están capacitados para manejar. ¿Tiene vergüenza de ser ecuatoriano de alguna manera? Porque dice usted que va a París con el pasaporte francés y va a Londres con el pasaporte inglés. Bueno, lo de Londres sí es público y notorio, lo de París no sé. Pero en todo caso Pero no son situaciones de la vida de él que ha nacido por aquí. Yo hasta ahora no sé dónde ha nacido. En París. En París. Pero es hijo de inglés y de francés. Ya. En todo caso puede jugar con las dos nacionalidades y con ecuatoriana no lo sé. Él ingresó al Ecuador en el año 2013, si no me equivoco. Es decir, es un ecuatoriano muy... ¿Y puede ser un extranjero canciller de la República? No existe una prohibición, pero existe una gran tradición, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, de que los cancilleres, obviamente, y paralelamente los encargados de la defensa nacional, porque el servicio exterior es una parte de la defensa exterior de un país. Los dos órganos fundamentales que defienden la soberanía, la integridad nacional, los intereses particulares del país son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, o los encargados de la defensa. Digo, lo tradicional es que sean nacionales, que conozcan la realidad nacional y que vivan el sentido de país, porque el sentido de país no se lo adquiere en 1 o 2 años, se lo adquiere naciendo en el país y viviendo en el país, que es lo fundamental. Sí. Pero ¿qué es lo que ha pasado con el servicio exterior? Pues con el servicio exterior ha estado plagado durante estos años de asesores extranjeros, españoles, italianos, nicaragüenses, ¿no? Que han manejado la política exterior, y el tremendo exceso de personal diplomático que pasa al inicio del gobierno de 400 a casi 2.500 funcionarios actualmente dentro del servicio exterior. ¿Eran 400? Sí, cuando tomó el poder eran 400 más o menos. Ahora son 2.500. Ahora son cerca de 2.500. Quiere decir que los 2.100 fueron improvisados. Fueron improvisados, no es gente de carrera. Pero mire, por ejemplo, el señor Patiño llegó a tener en un momento 125 asesores. 125. Y eso es dato de Contraloría, no es dato, no es dato. Es invención suya. No es invención. Entonces, este servicio exterior que asesora al canciller, pues simplemente tiene una deformación ideológica, absolutamente ideológica, que no es compatible. Una deformación, pero claro, porque no es compatible el querer imponer una ideología sin beneficio de inventario a todo el país y a las relaciones internacionales, y de allí que se cometen errores diplomáticos. Quiero mencionar algo que nos hacen ver cuál es el prestigio del Ecuador en el exterior. Por ejemplo, simplemente para mencionar, el Ecuador ofrece, por escrito, al Japón su apoyo para que sea miembro del Consejo de Seguridad, miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Llegan las votaciones y nuestra ministra Isabel Salvador vota por Irán. ¿Ustedes creen que eso no... Orden presidencial, pues, inequívocamente, sí, por supuesto, pero eso es una falta de seriedad en el campo internacional. Una falta completa en el campo internacional. O sea, eso hace que después del voto todo el mundo se regrese a ver. Por supuesto. Y el Japón dice, bueno, ¿con qué país estamos tratando? Así fue. Otro tema muy, muy, muy importante que vale la pena traerlo para ir en cosas concretas: la posición del Ecuador frente a resoluciones relacionadas con derechos humanos dentro de Naciones Unidas. Claro, son resoluciones que tienen que ver con Corea del Norte, que tienen que ver con Irán, que tienen que ver con Siria, ¿no? Que tienen que ver con Bielorrusia. El Ecuador, un país que tradicionalmente ha apoyado todo lo relativo a los derechos humanos dentro de Naciones Unidas. No solamente ha apoyado, ha ayudado a crear normas dentro de Naciones Unidas y dentro del continente americano. De pronto, en actitudes defendiendo unos casos, absteniéndose en otros casos, frente a resoluciones directas relativas
a los derechos humanos de estos países. Resulta un poco paradójico, resulta una posición que no es defendible de un país que mantiene una tradición, porque las políticas en relaciones exteriores no son políticas de partido, las políticas en relaciones exteriores son políticas de Estado, es decir, un Estado se van creando a través de los años, a través de diversos gobiernos, se van creando políticas sólidas que hacen que los Estados actúen coherentemente y no simplemente que se deriven a políticas de un partido, que es lo que nos ha ocurrido. Esos ejemplos, por ejemplo, son efectos que hacen ver que el Ecuador en el campo internacional pues se encuentra debilitado y que es difícil saber qué piensa en el exterior del Ecuador, porque lo que nos ha ocurrido en los últimos años es que simplemente el Ecuador ha desaparecido. No, en Europa a muy poca gente le interesa lo que hace el Ecuador. Inclusive en casos tan llamativos como el caso Assange, lo mira muy por encima, muy fuera de lugar. Entonces, eso causa realmente un desprestigio del país, eso está muy claro. Hay una sala en el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde puedan caber 125 asesores para que tengan una reunión no lo sé si la han creado ahora, ¿no? Pero ahora con Patiño Aroca. En épocas anteriores los cancilleres se asesoraban del grupo de carrera que estaba alrededor. Esos son sus asesores, no, los funcionarios de carrera. Son los que naturalmente son sus asesores, pero en los últimos años pues se han dado cosas muy extrañas, por decirlo menos, ¿no? Algo que usted recuerde, por ejemplo, de Ripley, o sea, talento y talante combinados, no queda para nada como asesor del ministro, como no, diplomático. Pues porque son gente, estos 120 y tantos asesores, son gente traída de los cabellos que nunca han estado dentro de la redacción, al menos. Inclusive los asesores extranjeros que han estado en la Cancillería, que digo, ha habido españoles, ha habido italianos, ha habido nicaragüenses, ¿no? Y que inclusive todavía hay asesores de este tipo dentro del ministerio. En Ginebra también. No. Bueno, en Ginebra es otro caso, ¿no? En Ginebra es otro. Hay nicaragüenses. Hay un nicaragüense, hay un nicaragüense en Ginebra. Bueno, evidentemente que eso no es parte de un servicio exterior. ¿Y por qué todas estas cosas? Porque ha habido una política sistemática de destrucción del servicio exterior, esta política empieza en primer lugar por suprimir la academia diplomática, donde se preparan a los diplomáticos, ya no existe, a los diplomáticos de carrera ya no existe, donde se suprime, se deroga un artículo de la ley que establecía la obligatoriedad de que el secretario general o vicecanciller sea de carrera, ahora puede ser cualquiera, ¿no? Sí. Todos esos son elementos deberíamos estar con este incremento de personal en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con tantos embajadores, seguramente agregados comerciales. Ya que deberíamos tener una balanza positiva, por lo menos de un margen para que alcance por lo menos la paga de estos caballeros, pues no. Bueno, hay unos casos curiosos, ¿no? Usted ve que, de acuerdo con nuestras listas diplomáticas, hay 2 embajadores en el Brasil, hay 2 embajadores en el Uruguay. Embajadores. ¿Y cómo? En nuestra lista. Ahí viene la deformación, porque obviamente acreditado ante el gobierno respectivo. ¿En Brasilia y el otro dónde está? ¿O en la misma Brasil están 2? En Brasil están todos. Es una práctica que se ha hecho ahora. Se les designa como embajadores, se les da el rango de embajadores a 2 funcionarios que están en un determinado país. Uno está acreditado como embajador ante ese país, porque no puede ser de otra manera. El otro lo acreditan con una categoría inferior. Pero habría que preguntar si este otro que está con rango de embajador para el Ecuador recibe todos los sueldos, sueldos, privilegios y cosas que le da su rango de embajador. ¿Usted no cree, doctor Gándara, que más bien han hecho por reírse de la diplomacia ecuatoriana o reírse el sistema diplomático internacional? Porque son gente de una vena media especial, pues, ¿no? Entonces ellos acometen en estos cosas para estarse festejando seguramente en horas de recreo,
o cuando están en intimidad ideológica. Mucho de lo que usted dice es verdad, don Gonzalo. Ya, en el punto que estaban tratando, lo que ha habido aquí hay dos cosas. Esta politización de acuerdo con cierta ideología, pero antes de eso, la destrucción del servicio diplomático. ¿Sí? ¿Por qué dice la destrucción? La destrucción, porque en todos los países occidentales, al menos, que es lo que más conocemos, y los otros deben ser todavía con mayor rigor, no los conozco suficiente, pero en todos hay el mantenimiento del cuerpo diplomático, del cuerpo de carrera, que culminaba en el Ecuador con el subsecretario general, que era el rango más alto de los de carrera, porque en el Ecuador y en el mundo lo otro es de decisión política, pero asesorados por este equipo de gran conocimiento de los antecedentes, de los precedentes del derecho internacional y de todo eso, ¿no es cierto? El Ecuador debe ser de los pocos países en que hay un tan alto grado de funcionarios de carrera que han llegado a cancilleres, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero en general, si usted toma los Estados Unidos, por ejemplo, de la guerra para acá, de la treintena de ministros de relaciones, de secretarios de Estado, como se los conoce allá, solo hay uno de carrera, digamos, porque se diferencia, y generalmente de todos ellos la mayor parte son militares, muy entendidos pues en los intereses de seguridad de los Estados Unidos. En los países de sistemas parlamentarios, el político que está a cargo es en lo que se llama, por ejemplo, en Inglaterra, pero es en todos los países en todos los países parlamentarios, en que hay uno que es el que defiende en el gabinete de la sombra, el que representa la cuestión internacional. Entonces, ese si pasa ese partido, digamos, de laborista sería en este caso, pasa a ser el canciller, digamos, el que está defendiendo en ese punto. Pero ese es un punto que, como lo está señalando Marcelo, pues ha sido una cosa dedicada a suprimir las academias diplomáticas, a integrar. Había una junta a eso iba. La Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, que primero o la suprimieron o primero la pusieron ahí a todos los ministros, digamos. Cuando lo que era antes estaban ex cancilleres, estaba el presidente de la Corte Suprema, gentes de edad y de experiencia, a las cuales el presidente o el canciller, y a veces el propio presidente, en ese orden, digamos, esas cuestiones, se le consultaban sobre estos asuntos delicados, de gran trascendencia. Sobre estos asuntos delicados. Pero creo que lo más grave de todo esto, porque cuando le digo que el puesto de ministro de Relaciones Exteriores ya implica un nombramiento de orden político, pero nombrar a alguien de orden político no significa nombrar a un ignorante, pues, claro, sino al que está tratando esas materias. En los parlamentos están defendiendo las tesis de la oposición, están al tanto de todo, digamos, claro, ¿no es cierto? Esa es Aquí se ha buscado que no sepan de nada, ¿sí? Y me da mucha pena que al menos de una persona que tenía mundo por sus funciones en otros órdenes, pero de todas maneras internacional, que es la que usted acaba de mencionar, la señora Espinosa, que está hoy en Ginebra, esté envuelta en cosa tan fea como la que estoy presenciando en este momento, que a la hija del señor Moreno, que no se explica todavía de dónde mismo se lo pague, qué función, me refiero a Lenín Moreno, ¿sí? Le dé cargo a la hija de Moreno, la Cancillería hace los nombramientos, como ministra de asesora o consejera, funcionaria del Servicio Exterior, y a su vez Lenín Moreno en su función le da cabida a un señor nicaragüense que ya creo que ha estado en la Cancillería con alguna función, pero no es ecuatoriano. En el tiempo de canciller Patiño. Y según Focus, es la pareja de María Fernanda
Espinosa. Entonces, todos están en Ginebra. Yo te ayudo con tu hija, tú ayúdame con mi pareja. ¿Sí? Esa es la cosa más repugnante que yo he visto. Digamos. Pero, vamos adelante. Vea, aquí ha habido más bien una intención o buscando las apariencias de ser revolucionarios. Y creen que para ser revolucionarios es estar contra los Estados Unidos y contra las potencias occidentales, contra los países capitalistas. Yo he sido un severo crítico de las intervenciones de los Estados Unidos en la política interna ecuatoriana, toda mi vida, desde las aulas universitarias. Pero otra cosa es... Pero se han burlado de las prácticas diplomáticas exageradas, petulantes, dirán ellos. Esa situación, ¿usted cómo la ve? Mira, eso puede haber o puede no haber, pero no es eso la esencia de la función diplomática. ¿Cuál es la esencia? La esencia es servir al Ecuador, pues, servir a los intereses del Ecuador, pues, no como lo que está ocurriendo. No con 2.500 de déficit en la balanza comercial, pues. No, pues, que al mismo tiempo, y esto se repite. 2.500 millones. Sí, no han podido vender por lo menos para crear un punto de equilibrio. Eso es lo que nos está diciendo el ex canciller Zuquilanda. Claro. Pero vea, al mismo tiempo que el nuevo ministro, este señor de Comercio Exterior, que antes era diputado, está tratando de apurar el tratado con Europa. Al mismo tiempo el señor Long, en esa visita ridícula a Ginebra, a Inglaterra, el señor Long a Inglaterra, está criticando los pactos de comercio exterior, pues el mismo con la Unión Europea. Y esto no es la primera vez. ¿Cómo pues, criticando? Eso no es la primera vez. El señor uruguayo que estaba aquí de subsecretario criticaba los acuerdos de libre comercio. Claro, pues, criticaba al mismo tiempo que estábamos tratando de borrar todos los errores que habíamos hecho allí, separándonos de Colombia y de Perú para negociar el tratado de libre comercio con Europa. El otro decía que no caben los acuerdos de libre comercio, pues no es cierto. Entonces, él nos hizo multar una vez que nos acusó por una pregunta aquí de que nos habíamos burlado o algo de eso. En ese tiempo que era terrible, pues no. Espero que no le multen, pero... Sí, a mí me... Espero que no le multen por lo que estamos diciendo. No, pues no me malee. Bueno, pero vea, entonces no ha habido coherencia. Lo que no ha habido es coherencia. Claro. Lo que ha habido es en gran parte como la que estamos, coherencia diplomática y de los intereses del país, pues no es cierto. Lo esencial es los intereses del país. ¿Cómo evidencia usted de que no ha habido coherencia? Porque ahora están buscando el acuerdo con Europa, pues. Y antes eran enemigos de todos los tratados de libre comercio. Y si ya han perdido la virginidad con Europa, ¿por qué no la pierden con los Estados Unidos? Pues no es cierto. Si es lo mismo, pues. Claro. Son países capitalistas, ¿sí? Entonces no hay coherencia. Y la otra cosa que yo he señalado en artículos y tantas veces es que es una política de travesuras, pues. ¿Cómo es eso? ¿Quién le ha llamado? ¿Quién le ha dicho al Ecuador que debe ir a buscar al señor Assange para ofrecerle asilo? Porque el señor uruguayo al que me refería ya le invitó que venga al territorio del Ecuador, pues primero. Y después que se ha ido a presentar el señor Assange en la embajada a pedir asilo. No, pues si le abrieron a las 10 de la noche, pues. Que está cerrado el edificio, no solo la embajada. Entonces era una cuestión coordinada. Entonces es una política de travesuras. Le protegemos porque no le tenemos miedo al imperio. Y lo mismo hicieron con el señor Snowden. De todos los espionajes que ha realizado este individuo, pues. Claro. Y voy a ser el presidente más y mejor informado de todo el planeta. Sí, pues ahí sacaron con eso. Déjeme terminar si me estoy extendiendo mucho, con lo del señor, la otra travesura, la del señor Snowden, pues. El famoso espía de los Estados Unidos, de los servicios secretos de los Estados Unidos, que se fugó. ¿Y quién le sacó de Hong Kong? El Ecuador le sacó a Moscú, pues. Pero en Moscú se asustaron porque el vicepresidente de los Estados Unidos le llamó al señor Correa
a preguntarle si éramos enemigos, si el Ecuador era enemigo de los Estados Unidos. Esto está dicho por el propio señor Correa. Y le dijo, no somos enemigos de los Estados Unidos. Y lo dejaron botado a Snowden en Moscú porque ya se asustaron que la travesura había ido muy lejos. Y le dejaron botado y ahí se compadeció Putin. Ahí decidió el señor Putin hacer otra travesura, ellos sí entre grandes, para hacerle tener iras a los Estados Unidos y le atajaron allí en esas cuestiones, ¿no? Entonces no ha habido, se ha destruido el servicio exterior, ha habido una política incoherente y han abusado de los gastos públicos, al igual que han hecho crecer la burocracia en todas partes. Han hecho crecer una burocracia indebida, inmoral, por el abuso de los fondos públicos. Es canciller Sopilanda, ¿usted tiene números que puedan más o menos redondear el aumento de presupuesto que en los últimos años ha recibido a la fuerza, por la fuerza, digamos, de tanto asesor y tantos compromisos ideológicos? Y tanto gasto, pues no, tanto gasto. Lo más grave de esto es lo siguiente. Digo, ¿tiene números usted? Primero, el gobierno de la sociedad patriótica, tuvo plena conciencia. Nunca puso a un político en los dos altos cargos más importantes en la diplomacia ecuatoriana. El primero fue un diplomático de carrera, el ministro, y el segundo, el vicecanciller, el señor embajador Edwin Johnson, quien ejerció su cargo con la más alta responsabilidad profesional. Ni se nos habría ocurrido liquidar la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Nosotros somos los autores, por reglamento, de haber creado el Consejo de Embajadores como órganos de consulta en la Cancillería. Nunca se nos habría ocurrido poner a un Quinto Lucas, a un cuasi guerrillero, dentro de los sistemas diplomáticos como vicecanciller. Y en cuanto se refiere ¿Por qué lo dice cuasi guerrillero? Es la información que se tiene, porque parecería ser, ¿no?, que este señor era miembro de algún grupo de estos insurgentes, alguna cosa así, en el Uruguay. No tengo la plena seguridad, pero las malas lenguas dicen eso. En segundo lugar, en cuanto a esto de los asesores extranjeros, el problema no está en la gente, porque el problema no está en los sueldos, el sueldo es lo de menos. Ya le han ofendido de tal manera al Ecuador que el sueldo en este caso sería lo de menos. Lo más grave es que, por ejemplo, el señor José María Guijarro, el famoso Chema, ¿verdad?, asesor de Patiño, es un ciudadano español, fue designado subsecretario de África y Asia y Oceanía. Pero este mismo señor, y esto le pido al señor Long, si el señor Long o un asesor de Long nos está escuchando, que por favor, él tiene que inmediatamente disponer, no juzgarnos a los que estamos en esta mesa, no mandarnos a la fiscalía como acostumbran, sino disponer que se haga una investigación. ¿Qué pasó con una consultoría a favor de una fundación que representaba como subsecretario del señor Patiño? Esta fundación tenía 685,000 euros por 2 años. Es decir, hicieron consultorías al Centro de Estudios Políticos Sociales, a la Secretaría de Cooperación Internacional, a la CETESI. Luego después hicieron un convenio en el 2012 con Semplades de apoyo técnico para el contenido de planificación y la democracia del Estado. Y así sucesivamente. Hay decenas de consultorías que han hecho estos asesores y luego después, ahora, ¿quién es este señor Chema? ¿Y han facturado? Pero lógico, entonces yo es lo que estoy pidiéndole al señor Long, que haga inmediatamente una auditoría independiente sobre este tipo de contratos, que son miles de euros, miles de dólares gastados en estas consultorías subrepticias. ¿Qué hace eso? Luego después quiero mencionar que incluso, le pido al señor Long, con la mayor honestidad, que el señor Long investigue quién pagó los pasajes y el turismo de la mamá del señor Assange, ya que estamos hablando del señor Assange. ¿Fueron recursos de los ecuatorianos? Cuando vino a verle, cuando fue a verle en Londres. ¿Fueron recursos de los ecuatorianos o no fueron? Que nos dé la tranquilidad, que salga en la televisión el señor Long y diga, señores, no ha sido verdad, no es verdad, no se ha pagado un solo dólar
en este ¿Y a usted periplo. quién le dijo que han pagado de plata ecuatoriana? Este tipo de cosas están dentro de las plataformas, ¿no? Y tenemos nosotros, en la diplomacia ecuatoriana, lo que más hay es chismosos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo ruego, por favor, esto sería peculado. No se puede utilizar el dinero en este tipo de cosas. Y finalmente, le quiero concluir. A mí me alarmó su informe económico sobre el déficit que ha generado la balanza comercial por falta de una acción de mejorar nuestros mecanismos. A ver, voy a rematar esta participación mía diciéndole lo siguiente. El país más pobre de América Latina y uno de los más pobres del mundo, que es Haití, tiene mayores inversiones reales que Ecuador. Ecuador tiene la más pobre inversión dentro del contexto de América Latina. En consideración a eso, no solamente la balanza comercial, no solamente la balanza de pago, no solamente las cuentas nacionales, no solamente los asesores, no solamente toda la ineficiencia que se ha visto en la Cancillería estos últimos años, sino además no ha participado de una manera activa para atraer inversiones en el exterior, y aquí los colegas han dicho en esta mesa. ¿Por qué? Porque simplemente el prestigio del Ecuador en el mundo no solamente es un prestigio negativo en lo político y en el manejo de la diplomacia, también es un prestigio en el manejo de lo financiero. ¿Por qué es desprestigiado el Ecuador en ese sentido? Porque hay una serie de reformas constantes que no le dan la seguridad plena jurídica, financiera a los empresarios, a los productores, a la gente que hace riqueza, que hace empleo en este país. No, estamos absolutamente desabastecidos de ese tipo de actividad que la Cancillería ecuatoriana le está debiendo al pueblo ecuatoriano. Porque la Cancillería ecuatoriana no es un conjunto de tipos que se visten bien, con corbata y con chaqueta, o es un conjunto de individuos que entran en masa. No, es un equipo de funcionarios de alta profesionalidad que tienen que colocarse al servicio de los intereses de toda la población ecuatoriana. Ok. Ese es. Embajador Fernández de Córdoba, la balanza comercial en el periodo enero-mayo 2016, enero, febrero, marzo, abril, mayo, esta etapa ha registrado un superávit de 404 millones. 404 millones. Superávit. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué no? Porque hemos disminuido las importaciones. Claro, entonces la balanza y claro, por las salvaguardias. Pero esto es lo que más deberíamos reclamarle a este gobierno, que no se hizo el menor intento de vender productos nacionales. No intervenía antes ni el Ministerio de Comercio Exterior, no le dejaron los de Cancillería. Cuando tomaron el monopolio, digamos, de estas negociaciones, la Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior se disculpaba diciendo que ellos ya no pueden vender y hacía la inversa. Eso me parece que también ha sido un error en todos los gobiernos, un error administrativo o de delineamiento de funciones. ¿Qué le parece? Denos una explicación de por qué tenemos desequilibrios en las balanzas comerciales. Bueno, es un tema mucho más global de lo que pensamos. Las causas no están en un solo sitio, las causas están en diversos sitios. El Ecuador en los últimos años, por ejemplo, no ha favorecido la inversión extranjera, se acaba de mencionar. Es uno de los países con menor inversión extranjera en el mundo. Yeah. Esto realmente es una ceguera por parte del gobierno, porque la inversión extranjera bien hecha pues produce desarrollo y produce puestos de trabajo. Hoy día particularmente, y quiero mencionar esto porque vale la pena, he visto una noticia en la BBC de lo que está ocurriendo con Irlanda. Irlanda en estos días está creciendo, de acuerdo con los informes oficiales, a un 26%. Imagínense, 26%. Nosotros tenemos un crecimiento negativo. ¿Y por qué está creciendo Irlanda?
porque han sabido atraer la inversión extranjera. Las grandes empresas internacionales, inclusive de Estados Unidos, están trasladando su sede a Irlanda. ¿Qué produce la inversión extranjera? Produce trabajo, produce a su vez exportaciones. Y nosotros estamos realmente en una situación tremendamente difícil en este campo. Pero eso no es exclusivamente culpa de la Cancillería. Eso hay que ser claros. Esto es culpa de una política económica del país en que no se ha favorecido realmente a que el sector privado, que es el que puede hacer, crezca y que crezca adecuadamente y que esa riqueza se reparta, porque para repartir riqueza hay que crearla. Claro. Y eso es la base fundamental. ¿No? Y esto recae en muchos aspectos del gobierno. Por ejemplo, la inseguridad jurídica, eso ya es un tema de gobierno. Las múltiples reformas tributarias que no traen. Nadie va a ir a un país que el día de hoy tiene unas reglas y el día de mañana tiene unas reglas totalmente opuestas. Eso trae es lo de la inseguridad jurídica, que no solamente es la inseguridad jurídica en lo económico, la inseguridad jurídica en distintas leyes, en las leyes laborales, en la aplicación de la justicia. Es decir, es un conjunto mucho más amplio que requiere que se medite y que se tomen medidas no en base de un esquema tomado del socialismo del siglo XXI que ha demostrado su fracaso total y que estamos viendo. El día de ayer, este fin de semana, hay un fenómeno que creo que los ecuatorianos tenemos que pensar. 135,000 venezolanos cruzaron la frontera para comprar alimentos y medicinas en Colombia. Eso no es una cosa que se debe pasar como una noticia pequeña. Eso nos hace ver que los propulsores del socialismo del siglo XXI, que ha sido Venezuela, con Chávez y ahora con Maduro, pues están demostrando el fracaso que tienen. Un país que no tiene alimentos, que no tiene medicinas, ¿no? Es algo que realmente pues nos hace pensar que el camino que tenemos que tomar no va por ahí. El camino que tenemos que tomar es un camino que realmente produzca bienestar, que produzca riqueza y que se pueda repartir adecuadamente la riqueza. Eso es obvio y evidente. Entonces, el espectro y el camino que estamos transitando es medio parecido al venezolano. Le pregunto a usted, doctor Gándara. Don Gonzalo, hay una coincidencia entre todos los gobiernos que se llaman progresistas. Todos han ido al fracaso económico. Eso sí. La Argentina al fracaso económico y a la corrupción. Al robo, ¿sí? Y el robo, Brasil. Perdonen por la adjetivización, ¿sí? Y el robo a lo bestia. El robo a lo bestia. Y tenemos la vergüenza de tener el monumento al robo, porque no es otra cosa. El monumento al robo en el monumento al señor Kirchner en la mitad del mundo. Lo mismo es con el Brasil. Entonces, ya vemos cómo esas empresas se han venido y deberíamos tener el cuidado de ver qué han hecho en el Ecuador, que está empezando a asomar nomás las empresas, empresas brasileras. Y en Sudamérica, al único que le ha ido bien es al señor Morales, pues no es cierto, sí, el único que ha manejado con cordura las finanzas. Creo que le estábamos pensando pegar un sable al señor algún rato porque tiene reservas. El compatriota Eduardo Auquilia nos escribe desde Miami Beach. Cuánta ignorancia criticar al canciller por haber nacido en otro país. Acuérdense de Henry Kissinger, uno de los mejores secretarios de Estado de la Unión Americana, y él nació en Alemania, dice don Eduardo Auquilia. Aquí hay una cuestión. Así como le estaba pidiendo a Patricio Zuquilanda de que declare con qué pasajes llegó la mamá de Assange al Ecuador. Creo que era así la pregunta. Sí. Y la más importante, otra importante es porque al posesionarse, me baso en Focus y en las publicaciones del diario La Hora, dice que no sabe o que no le paga el gobierno del Ecuador los servicios de Lenin Moreno en Ginebra. Y después sale y dice que sí le pagan. No nos dicen cuánto, pero que sí le pagan. Entonces, que diga, ¿cuándo dijo la verdad? ¿Cuándo dijo que no o cuándo dijo que sí? ¿Sí? Claro, es así de sencillo. Han querido, pues,
mezclar las cosas. Vea nuestro canciller que dice que hay, cuando objetan la sucesión o el juzgamiento de la señora Rousseff, dice el canciller Long, comillas, hay una estrategia regional de reposicionar a la derecha política en el hemisferio. Lo que pueden es dar una opinión sobre el proceso constitucional, si se está siguiendo o no el proceso constitucional en el Brasil, no de reposicionar o no a la política. El doctor Camilo Ponce tuvo una frase muy importante. Terminemos con la frase de Ponce. Sí, porque hay las funciones fundamentales. Relaciones, defensa y la defensa interior, que es el interior. El presidente y esos 3 funcionarios solo pueden ser ecuatorianos que puedan sostener, como decía Camilo Ponce Enrique, que hayan mamado leche ecuatoriana. Muchas gracias, caballeros. Perdone, sí. Una sola frase. Mire, le podríamos perdonar ex canciller Zuquilanda. Le podríamos perdonar a Long si él investiga por qué. Se investiga por qué. Se hizo un presupuesto de 8 millones de dólares. ¿Le podríamos perdonar que es inglés, dice usted? No sé. Mire, si él investiga o parisino, por qué comenzó el presupuesto de la construcción del edificio de UNASUR en 8 millones de dólares y terminó en 59 millones con equipamiento. ¿Cómo es eso? El país utiliza 59 millones de dólares para poner una oficina de UNASUR que no le significa al país absolutamente ninguna ganancia. Ahí sí les mató. Y luego después, yo le pido, por favor, todo este juego último de la política internacional está ubicada simplemente para lograr colocar 1.000 millones de dólares en bonos en el mercado internacional. Todas estas cosas hay que examinarlas con entera seriedad. Muchas gracias por vuestra presencia, caballeros. Jorge Pareja Cucalón, Luis Calero, Fernando Villavicencio. No es novedad que el ITT tenía mayores reservas. El vicepresidente Glass asoma con la novedad sin serlo. Rafael Poveda, ministro de Sectores Estratégicos, le ha engañado al señor presidente Correa y al país. ¿Hasta qué punto esto es certero o es un equívoco? Lo vamos a comprobar con el testimonio de expertos. Luis Calero, Jorge Pareja y Fernando Villavicencio. Ahí está la flauta. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo.